Hola a todos, soy Clara Bonanat, cardióloga clínica y líder de un grupo emergente de investigación en cardiología geriátrica y también en inmunotrombosis, inmunosenescencia y en el paciente post síndrome coronario agudo. El objetivo de este webinar titulado Ferropenia en el escasez, valor pronóstico e impacto sobre la inflamación y la inmunosenescencia para nosotros es de vital importancia porque trata de explicar la relevancia de estas comorbilidades en el paciente con un síndrome coronario agudo en el momento del ingreso hospitalario. Concretamente, vamos a explicar el marco teórico y el proyecto que mi grupo de investigación va a llevar a cabo gracias a la concesión de una beca de investigación en el Instituto Carlos III, una beca FIS, de la que estamos muy orgullosos, y también una beca SEC relacionada con la parte translacional que implica la epigenética, la inmunosenescencia, que también vamos a hablar y a explicar en otro webinar. En primer lugar, la médico Daniela Maidana nos va a hablar sobre qué sabemos actualmente sobre la ferropenia y el síndrome coronario agudo, ya que hay poca evidencia al respecto, sobre qué recogen actualmente las guías de práctica clínica, que ya os anticipo que es más bien, por bien decir, poco o apenas nada, y por qué este proyecto es de gran relevancia y realmente este proyecto podría hasta cambiar las guías de práctica clínica. Posteriormente, el biólogo Guillermo Barreres nos hablará sobre la senescencia celular y la inmunosenescencia y cómo ésta se relaciona con el envejecimiento, con la edad biológica, con la epigenética y el síndrome coronario agudo de repetición, con nuevos eventos. Por último, Andrea Arroyo, también bióloga, investigadora, se centrará en el problema de la inflamación que está tan de moda en cardiopatía isquémica y en el área cardiovascular, con el desarrollo de nuevos fármacos y con el reconocimiento de la colchicina en las guías ESCA y con el desarrollo clínico del ciltiberquimab, entre otros. Y pues cómo la inflamación, nos hablará Andrea, es un factor de riesgo cardiovascular emergente, importante, relevante, y la inflamación crónica de bajo grado se asocia a riesgo cardiovascular. Por lo tanto, nos explicará conceptos y podremos entender conceptos muy interesantes como es el inflammaging y cómo el inflammaging repercute en la aterosclerosis, sobre todo en la aterosclerosis acelerada. Muchas gracias y esperemos que este webinar os encante. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Maidana, soy médica investigadora y voy a dar inicio a este webinar comentando un poco los antecedentes y relevancia del tema que vamos a investigar y nuestros objetivos principales. Entonces, quiero dar inicio a este webinar recordando que las enfermedades cardiovasculares, en particular el síndrome coronario agudo, persisten como la principal causa de muerte en países desarrollados y su prevalencia se incrementa con la edad. Sucede entonces que el aumento de la esperanza de vida y envejecimiento demográfico contribuyen al aumento de la incidencia de síndrome coronario agudo, a pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento del mismo. Por tanto, en la práctica clínica diaria nos enfrentamos al desafío de abordar pacientes cada vez más ancianos, con mayor carga de comorbilidades, polimedicados y verdaderamente complejos. Complejos por muchos motivos y entre ellos que carecemos de evidencia científica para orientar mejor el manejo en este grupo de pacientes, dado que las personas mayores continúan estando subrepresentadas en los ensayos clínicos. ¿Qué sabemos específicamente del envejecimiento y el síndrome coronario agudo? Bueno, sabemos cosas. Por ejemplo, que la edad es un factor de riesgo relevante y no modificable para el desarrollo de síndrome coronario agudo. Sabemos además que es predictor independiente de peores resultados clínicos. Y también que la incidencia de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, escasez, es más elevada dentro de esta población.
Y además, los pacientes con escasez de alto riesgo tienen un pronóstico ominoso. Y esto es debido a que suelen tener edades más avanzadas, mayor prevalencia de enfermedad multivaso, mayor número de comorbilidades y de síndromes geriátricos concomitantes. Por todo lo anterior, es que nuestro grupo de investigación, junto con otros centros del ámbito nacional, entre todos decidimos plantear este proyecto centrándonos en pacientes mayores de 65 años con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST de alto riesgo. Entonces, sobre las comorbilidades que afectan a los pacientes mayores, el déficit de hierro o ferropenia es una de las más frecuentes. Incluso hay estudios que dicen que la prevalencia es cercana al 60% en los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Y esto qué implica? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente mayor mortalidad. Entonces, existen dos subtipos de ferropenia o déficit de hierro. Tenemos el déficit de hierro absoluto, que básicamente refleja el agotamiento de las reservas de hierro debido a un aumento en las pérdidas o bien ingresos insuficientes de hierro en el organismo. Y este, por lo tanto, se va a diagnosticar con valores de ferritina inferiores, como dice la diapositiva, a 100 microgramos litros. Por otra parte, el déficit de hierro funcional refleja el uso inadecuado del hierro a pesar de que las reservas corporales puedan ser normales. Es decir, el hierro no va a estar disponible de manera efectiva para las funciones biológicas esenciales. Esto hay que considerarlo y en este caso se diagnostica con valores de ferritina sérica entre 100 y 300 microgramos litro y también vamos a considerar la saturación de transferrina por debajo del 20%. Entonces, específicamente, ¿qué riesgo o qué consecuencias puede tener la ferropenia en estos pacientes? Bueno, tenemos evidencia algo. Tenemos un estudio español y otro estudio portugués que observaron que los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST tienen riesgo a sufrir eventos cardiovasculares y este riesgo se duplica. Es decir, se duplica en pacientes con ferropenia. Concretamente, se relacionó con una mayor incidencia de muerte y de insuficiencia cardíaca grave. Observamos en estos estudios que las principales limitaciones fueron el tamaño muestral y el hecho de que son estudios retrospectivos, por lo que se necesita más evidencia que exploren esta relación, porque al día de hoy existe esta evidencia que postula que la ferropenia aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes, pero las guías de práctica clínica de síndrome coronario agudo no contemplan la determinación del perfil férrico de forma sistemática en estos pacientes. Por ello es que consideramos importante este punto, tanto que el primer objetivo de nuestro proyecto es contrastar si la ferropenia es un predictor del desarrollo de evento combinado, descompensación por insuficiencia cardíaca y mortalidad total en pacientes mayores de 65 años tras escasez de alto grado o alto riesgo. Además, nuestro objetivo secundario buscará evaluar la influencia de la ferropenia en la calidad de vida y la fragilidad de estos pacientes. Entonces, ¿qué dicen las guías sobre el déficit de hierro y qué evidencia tenemos en pacientes no síndrome coronario agudo? Bueno, ¿tenemos evidencia? Sí, tenemos evidencia y están las guías. Los estudios AFFIRM-HF y CONFIRM-HF han demostrado que el tratamiento con hierro intravenoso ha mejorado la capacidad funcional, los síntomas, la calidad de vida y ha reducido hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca
y han reducido hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. También en el caso de la enfermedad renal crónica sucede algo similar. La anemia se asocia a un empeoramiento de la calidad de vida y a una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, mayores tasas de deterioro cognitivo y mortalidad. En estos pacientes, por lo tanto, la literatura contempla el uso de hierro endovenoso. Pero en lo que respecta al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, no tenemos estudios acerca de la búsqueda activa y, evidentemente, el tratamiento del déficit de hierro. Por ello es que decidimos realizar en el marco de nuestro proyecto un subestudio exploratorio de intervención. En el mismo lo que pretendemos evidenciar es si la determinación y tratamiento precoz del déficit de hierro con hierro intravenoso mejora el pronóstico y la calidad de vida en este grupo de pacientes. Bueno, básicamente consideramos que nuestro estudio prospectivo, multicéntrico, nacional, con un tamaño muestral mayor a los estudios que hemos comentado para subsanar las limitaciones y en población de muy alto riesgo de sufrir eventos, incrementará el conocimiento sobre la ferropenia como factor pronóstico y podría contribuir también a optimizar el manejo habitual de este subgrupo de pacientes mayores. Aparte de, por supuesto, ser generador de hipótesis sólidas para futuros estudios. Pero no nos quedamos solamente con el déficit de hierro en estos pacientes, porque la complejidad del envejecimiento lo amerita y por ello a continuación Guillermo Barreres explicará el rol de la inmunosenescencia y de la epigenética en el síndrome coronario agudo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Guillermo Barreres Martín y yo me voy a centrar en explicar la inmunosenescencia y epigenética en el síndrome coronario agudo. Primero, tal y como ha comentado mi compañera Daniela, cabe resaltar la importancia de la edad cronológica como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Esta edad cronológica se define como el tiempo que transcurre desde que nacemos, y pese a que es un factor de riesgo no modificable, sí que sabemos que en pacientes con la misma edad cronológica, la edad biológica varía. Para medir esta edad biológica tenemos lo que se conocen como biomarcadores de edad biológica, que nos dan una indicación del envejecimiento celular, tisular y funcional de los individuos. Entre estos biomarcadores encontramos la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, la inflamación y los cambios epigenéticos, entre otros. Yo me voy a centrar en explicar los cambios epigenéticos, el acortamiento telomérico y la inmunosenescencia, y posteriormente mi compañera Andrea os hablará de la inflamación. Primero hablaremos del acortamiento telomérico, y para esto debemos definir qué son los telómeros. Los telómeros son regiones de ADN no codificantes situados en los extremos de los cromosomas, como podemos ver en esta imagen. Estos se encargan de proteger al ADN codificante, manteniendo así la estabilidad cromosómica. A medida que la célula se replica, los telómeros se van acortando hasta que la célula entra en senescencia replicativa. De modo que el número de replicaciones se correlaciona positivamente con el acortamiento telomérico. Y es así que se ha propuesto el acortamiento telomérico como un reloj biológico de la vida celular. Un estudio demostró que en pacientes que habían sufrido un ESCA, la longitud telomérica podía ser un biomarcador pronóstico independientemente de la edad cronológica. En este estudio se observó que los pacientes que presentaban una menor longitud telomérica tenían una mayor mortalidad cardiovascular y una mayor mortalidad por todas las causas. Sin embargo, esta relación entre longitud telomérica y eventos cardiovasculares no se ha observado en todos los estudios, y debido a esta discrepancia es necesario una mayor investigación al respecto. Además, hay una literatura científica muy escasa relacionando la longitud telomérica y el metabolismo de hierro. Es por esto que hemos propuesto el análisis de la longitud telomérica en un subgrupo de nuestro estudio. Ahora pasaremos a hablar de la epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios heredables de la función de los genes que no son atribuibles a una alteración en la secuencia del ADN. Durante el envejecimiento ocurren diversos cambios epigenéticos, entre los cuales encontramos la metilación del ADN. Esta metilación del ADN está directamente relacionada con el envejecimiento biológico y, de hecho, durante el envejecimiento se alteran los patrones de metilación del ADN. Estos cambios epigenéticos, junto a su potencial reversibilidad, ha permitido establecer unas nuevas mediciones conocidas como relojes epigenéticos. Estos relojes se basan en un conjunto de marcas epigenéticas
y permiten calcular la edad biológica. De estas mediciones surge el concepto de aceleración epigenética. La aceleración epigenética es la diferencia que existe entre la edad epigenética o edad biológica y la edad cronológica, y está asociada con un conjunto de parámetros fisiológicos, estilo de vida, parámetros psicosociales y varias enfermedades. En nuestro estudio, concretamente, las mediciones de la edad biológica se basarán en la metilación del gen ELOF2. Ahora pasaremos a hablar de la senescencia celular e inmunosenescencia. La senescencia celular es la detención irreversible del ciclo celular y adquisición del fenotipo secretor asociado a la senescencia. Este fenotipo conlleva un aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno y la síntesis y liberación de mediadores inflamatorios. Esto a su vez tiene efectos paracrinos y participa en diversos trastornos cardiovasculares relacionados con la edad, como puede ser la rigidez arterial, la aterosclerosis y el remodelado cardíaco. Esta senescencia también afecta al sistema inmune, provocando cambios funcionales en un proceso denominado como inmunosenescencia. Esto a su vez puede promover cambios relacionados con la edad, la función cardiovascular y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Además, se ha comprobado que esta inmunosenescencia es variable en diferentes poblaciones y que depende de la estimulación que se haya hecho del sistema inmune a lo largo de la vida. Esta estimulación influye en la capacidad de generar respuestas adecuadas por parte del sistema inmune y podría explicar la variabilidad en la inmunosenescencia en ancianos. ¿Pero por qué es interesante todos estos aspectos en nuestros pacientes? Bien, un reciente metaanálisis observó que los pacientes que presentaban una mayor edad biológica medida con el reloj epigenético Green tenían asociada una desregulación en varios genes y varias vías asociadas al sistema inmune innato y adaptativo. Además, tenían una mayor progresión de aterosclerosis y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años y una mayor edad cardiovascular, como podemos ver en este gráfico de la imagen. Además, se produjo un aumento significativo de varios factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales se encontró la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos, el HDL bajo y una mayor prevalencia de síndrome metabólico. Esto también tuvo asociado un perfil proinflamatorio. Si queréis más información acerca de este artículo, dejaremos en la descripción un link sobre el anterior webinar en el que explicamos en detalle cada uno de los aspectos. Y con esto doy paso a mi compañera Andrea. Hola a todos, yo soy Andrea Arroyo Álvarez, bióloga del grupo de investigación de la doctora Clara Bonanat y siguiendo un poco o retomando el hilo de lo que ha comentado ahora mi compañero Guillermo sobre la inflamación y su relación con la aterosclerosis, yo ahora voy a comentaros algunos conceptos sobre la inflamación en el síndrome coronario agudo y cómo ésta puede estar afectando también al metabolismo del hierro. La inflamación tiene un papel muy importante en la patogénesis cardiovascular debido al envejecimiento. Como ha explicado antes mi compañero Guillermo, la acumulación en los tejidos de células que entran en un estado de senescencia y la desregulación de las células de inmunidad innata y adaptativa van a estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias como las interleucinas y esto va a conducir a un estado de inflamación sistémica. Esta inflamación crónica y sistémica de bajo grado que se produce con la edad y el envejecimiento es lo que se conoce bajo el término de inflammaging. No obstante, me gustaría dejar claro que además de la senescencia celular o la inmunosenescencia, existen otros procesos que van a contribuir a este estado de inflamación crónica que se produce con la edad, que podemos ver aquí abajo, como puede ser el microbioma y la alimentación o la acumulación de productos de desechos celulares, que es un proceso que se conoce como garbaging. Bien, ¿y cómo afecta la inflamación a nuestros pacientes? Pues la inflamación es un mediador crítico de varias enfermedades y afecciones cardiovasculares como la aterosclerosis, la disfunción valvular en la vejez o la insuficiencia cardíaca. Los marcadores inflamatorios que se encuentran elevados en sangre pueden predecir ataques cardíacos, eventos cerebrovasculares, enfermedades de las arterias periféricas, así como multimorbilidad y fragilidad. Existen diversos estudios, como el CANTOS, que han evidenciado el riesgo residual a nivel de inflamación y que monitorizar los niveles de la proteína C reactiva o PCR, que es un biomarcador de inflamación, puede ayudar a prevenir eventos cardiovasculares. Esta gráfica que veis aquí muestra los resultados de un análisis que se realizó con pacientes con enfermedad aterosclerótica o con alto riesgo de desarrollarla y que estaban en tratamiento con estatinas. Los pacientes procedían de 3 estudios, del Prominent, del Reduced y del Extreme. Lo que podemos ver es que en estos estudios el riesgo de reinfarto y muerte cardiovascular fue más alto
para los niveles de PCR que para el LDL. Es decir, pacientes con PCR ultrasensible elevada presentaban un elevado riesgo cardiovascular independientemente de que los niveles de LDL estuvieran por encima o por debajo de 70. Por tanto, la inflamación no tratada podría ser una nueva oportunidad para reducir todo ese riesgo cardiovascular. ¿Por qué son relevantes estos datos? Pues porque a la hora de la selección de tratamientos podría ser necesario considerar utilizar terapias agresivas, además de hipolipemiantes, también inhibidoras de la inflamación, y así poder reducir todo ese riesgo residual aterosclerótico. Un aspecto importante es que la inflamación también puede afectar al metabolismo del hierro. Así, hay marcadores inflamatorios como las interleucinas, el TNF-alfa o la proteína C reactiva que se van a elevar de manera aguda tras un síndrome coronario agudo. Además, dado que estamos hablando de pacientes ancianos, tenemos que tener todo el rato presente el concepto de inflammaging que os hemos explicado anteriormente. Estas citocinas inflamatorias lo que hacen es aumentar la producción de hepcidina. Y la activación persistente de esta hepcidina lo que conlleva es un incremento de la retención del hierro dentro de las células de depósito, lo que puede conducir al déficit de hierro funcional que os ha explicado al principio mi compañera Daniela. ¿Esto qué implica? Pues que el hierro no puede ser utilizado por el organismo en procesos fundamentales como puede ser la eritropoyesis o conduciendo a un aumento de la hipoxia tisular. Por tanto, como a modo de resumen, la inflamación puede favorecer la aparición de ferropenia funcional. Hay estudios que han determinado que en pacientes mayores sanos, un estado de ferropenia se relacionaba con un aumento de los marcadores de inflamación. ¿Y cuál sería la finalidad de nuestro estudio? Pues queremos determinar si la ferropenia en nuestra población de estudio, recordemos pacientes mayores de 65 años, tras un síndrome coronario agudo, un escasez concretamente, queremos comprobar si la ferropenia, además de ser un factor de peor pronóstico, podría ser un marcador de un estado inflamatorio crónico. Vale, ¿y por qué nos han dado una beca en este proyecto? ¿Por qué es importante este proyecto? Pues porque demostrar el valor de la ferropenia como factor pronóstico en el paciente mayor tras una escasez de alto riesgo y su corrección mediante tratamiento podría contribuir a cambiar el manejo clínico e incluso tener impacto en las recomendaciones de las guías, pudiendo repercutir en una mejora del pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Además, se va a analizar si el tratamiento de la ferropenia mediante la administración de hierro intravenoso podría asociarse con una reducción de eventos cardiovasculares. Por último, hemos visto que la ferropenia también podría asociarse a otros factores como la inflamación, la fragilidad, el acortamiento de telómeros y una mayor edad biológica. Existe evidencia de que estos factores podrían retroalimentarse entre sí, empeorando el pronóstico del paciente. Por tanto, nuestro estudio, a través de una visión holística y multidisciplinar del paciente, en el que se va a valorar la fragilidad, la inflamación, el estado de hierro y la edad biológica, lo que queremos ver es si esto podría contribuir a generar un conocimiento en un área poco explorada y pues, conseguir tener una visión más completa y holística de nuestros pacientes. Esperamos que os haya gustado este webinar y que os haya servido para entender un poco más sobre la importancia de la ferropenia en nuestros pacientes cardiovasculares y de cómo es necesario tener siempre presente que el envejecimiento no es homogéneo, es heterogéneo y que hay que mirar más allá de la edad cronológica de los pacientes y tener siempre en cuenta que existen otros procesos de base que pueden estar afectando a la esperanza de vida y al pronóstico de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.